final de esta primera ronda para abrir debates sobre los 5 expositores, a Celina Díaz Michel. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, maestría en Administración de Empresas y Dirección Estratégica de Calidad. Actualmente es vicepresidenta del Colegio Nacional de Economistas y presidente del Colegio de Economistas de Jalisco. Tiene experiencia a nivel directivo en el sector financiero por más de 20 años, especializada en fideicomisos, administración de fondos de pensiones y evaluación de sistemas de pensiones. Participó en el proceso de reforma del sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara, el cual ha sido la base para la transformación del sistema de seguridad social en el país. Ha participado como ponente en foros, problemáticas, tiene varias publicaciones, es asesora de diversas universidades y actualmente es coordinadora del sistema de pensiones, jubilaciones y prestaciones de seguridad social de la Universidad de Guadalajara. Celina, por favor. Entonces empezamos. ¿La que sigue? Voy a empezar con la siguiente, por favor. Bueno, acotando, inicio con este comentario porque es la base de la problemática que existe hoy en día en los sistemas de pensiones. Y bueno, les platicaré los únicos 2 esquemas de operación que existen de sistemas de pensiones en el mundo: es el sistema de reparto y el sistema de cuentas individuales. El sistema de reparto, llamado sistema intergeneracional o de fondos de contribución de beneficio definido o fondos solidarios, es el esquema en el que originalmente operaron todos los sistemas de pensiones en el mundo y se basa en un fondo solidario del cual se pagan las pensiones que se van generando, y esto es, las nuevas generaciones sostienen a las viejas, ¿sí? Esto, como ya lo dijo el doctor, inclusive se ha venido agravando y ha complicado mucho la situación precisamente por lo que es el aumento en la esperanza de vida, ¿sí? El envejecimiento de la población y la baja en la tasa de natalidad. Entonces, si estos fondos solidarios se sostienen intergeneracionalmente, pues esto, al modificarse estas expectativas, pues ha generado un problema financiero muy serio, ¿sí? Partiendo de esto, nacieron los sistemas de cuentas individuales o de capitalización individual a partir de 1980, con Chile a la cabeza, y estos sistemas se basan en una cuenta de capitalización individual y la pensión dependerá al 100% del fondo, del saldo que esta cuenta tenga en el momento de ejercer el derecho a la pensión. Entonces, con este esquema de capitalización individual, pues se le quita muchísima presión al Estado, ¿sí? Porque prácticamente cada trabajador será responsable de la pensión que va a tener al final de su vida laboral, ¿sí? Entonces, ahora sí nos regresamos a la lámina anterior. Entonces, aquí rápidamente hago un ejemplo de lo que es a nivel internacional el envejecimiento de la población. Aquí tenemos lo que es, podemos ver ahí en la grafiquita, si nos referimos entre 2010 y 2015, vemos que prácticamente, me referiría a Estados Unidos, tiene un 20% de su población superior a los 65 años. Si nos vamos al 2050 como referencia, estará prácticamente al 30%. Nos vamos al país que estará más problemado, que va a ser España. Al 2050 va a tener prácticamente el 72% de su población superior a los 65 años. Nos vamos a México como referencia, que es la línea verdecita. Ahorita tenemos más o menos un 10% de nuestra población superior a los 65 años. Si nos vamos al 2050 estaremos al 34% más o menos. Entonces, bueno, con esto vemos el por qué los sistemas de reparto han tenido que ir migrando, han tenido que hacer reformas en esquemas multipilares que son intermedios o en sistemas de cuentas individuales, porque este es un problema que los ha afectado muy seriamente hablando en cuestión de finanzas. Avanzamos a la siguiente. Aquí tenemos un mapita de cómo, en donde se ejemplifican los países que han migrado a los sistemas de capitalización individual. En América tenemos 11 países, Chile fue el primero, empezó en 1980, en Europa van 28 que se han ido a capitalización individual meramente, y otros, menciono, han sido mezclas o han sido combinaciones. Avanzamos.
Rápidamente aquí tenemos una tablita en donde dice las fechas en que han modificado los sistemas de pensión en los países. Tenemos a Chile, que les digo fue en el 80, arrancó en el 81, México empezó su modificación en el 95, aunque en 1997 fue que empezó la modificación a la ley del IMSS, en junio del 97. Avanzamos aquí rápidamente, tenemos el número de afiliados, esto es al 2009, destaca México por su población. Nos vamos a 39 millones de cuentas en lo que son las AFORES, ¿sí? Estos son número de afiliados basándose en la capitalización individual, ¿sí? Nos vamos a la siguiente, estos son los fondos administrados en lo que son la capitalización individual. Destaca Chile, por supuesto, porque fue el primero que modificó en el 80 con más de 100 mil millones de dólares, México con 77. La siguiente, esto es los fondos administrados en proporción al Producto Interno Bruto. Destaca Chile nuevamente, que está al 60% prácticamente. México ahí habla de un 8.5, aunque hoy ha subido alrededor del 12%. Esta lámina a mí me gusta mucho porque aquí se ejemplifican los 13 fondos de pensiones más, o los sistemas de pensiones más importantes del mundo. Acá los tenemos, ¿sí? Son los 13 más importantes. Ahí tenemos, si nos vamos a la izquierda, tenemos los activos administrados por cada uno de ellos en billones de dólares. Destaca Estados Unidos con 13,196, sigue Japón, le sigue Canadá, etcétera. Ahí al ladito podemos ver el dato que es muy importante, lo que representan con relación al Producto Interno Bruto de sus países. Y digo, esto es importante destacar porque estos fondos pues participan muy activamente y determinan prácticamente muchas políticas económicas de los países en cuestión. Tenemos, si vemos por allá, Suiza, que representa sus fondos de pensión el 113% de su Producto Interno Bruto, en Estados Unidos el 93%, sigue Canadá con el 84%. Y bueno, nos vamos al lado derecho y eso es muy importante de mencionar. La grafiquita roja destaca los sistemas de beneficio definido o fondos solidarios. Si ustedes ven ya la grafiquita amarilla va en aumento, son los sistemas de beneficio, de contribución definida o cuentas individuales. En todos los países ha ido ganando terreno, ¿sí? Prácticamente todos los países, bueno, se habla de que 100 países en los últimos 5 años han modificado sus sistemas de pensiones y estas grafiquitas se han ido modificando porque, les repito, el beneficio definido, los fondos solidarios, los fondos que traían más carga financiera a los estados, se han modificado y se han ido a lo que es capitalización individual, que repito, son las barritas amarillas, que son los fondos de contribución definida, cuentas individuales, etcétera, ¿sí? Ok, ya, esto era como un acotamiento a nivel internacional porque definitivamente yo quería empezar con esto porque el problema que atraviesa México no es exclusivo de este país, digo, es un problema a nivel internacional y lo estamos viviendo día con día, ¿no? Inclusive las crisis financieras que se han estado sufriendo principalmente después del 2008 con la crisis financiera de Estados Unidos, el famoso subprime, afectaron tanto los sistemas de pensiones a nivel mundial de que se habla de que los activos que administran hoy en día valen lo que representaban hace 10 años financieramente hablando por las pérdidas tan importantes que tuvieron, ¿sí? Entonces los fondos se afectaron por los papeles que administraban y demás y bueno, ahorita ahí van repuntando, pero perdieron prácticamente 10 años, ¿sí? Aquí rápidamente tenemos, que ya el doctor le mencionó, la pirámide poblacional en México, cómo se ha ido modificando. Seguimos. La distribución poblacional aquí, igual volvemos a que en el 2050 pues vamos a tener el 30% de población superior a 60 años. Seguimos. Aquí es la esperanza de vida que ha aumentado en nuestro país, ahí vemos que en el 2008 estamos en 75 años. La buena noticia, si ustedes ven ahí, es que las mujeres vivimos más que los hombres, para fortuna de ustedes.
Sí, aquí tenemos, esta no se ve muy bien, nos la vamos a brincar, ¿sí? En esta prácticamente hablaba de la cobertura de seguridad social. Bueno, está un 60% de la población total en México. Tenemos la que sigue, tenemos población muy desprotegida. Aquí tenemos en esta grafiquita ejemplificado cómo están los sistemas de pensiones todavía en este momento en México. El 63% todavía es de beneficio definido o fondo solidario, un 30% es mixto y un 7%, un mixto, el 30% mixto de beneficio definido y el resto de contribución definida. El que sigue, aquí tenemos una grafiquita de los requisitos que se necesitan para obtener una pensión en este país. Todavía la parte más mayor, el 36% solamente tienen el requisito de edad, de antigüedad para ejercer el derecho a la pensión y jubilación, ¿sí? Seguimos, aquí tenemos unas barras de las aportaciones que requieren en promedio los sistemas de pensiones en México, y tenemos que la aportación máxima por patrón es el 21% y la mínima el 4%. Esto es importante plasmarlo, porque en conclusiones vamos a ver de lo que hemos hablado prácticamente todos los ponentes de esta mesa, la importancia de la estandarización, ¿no? ¿Nos la aplicamos? ¿También? Bien. Ok. Esta es importante, miren, esta es una lámina que nos representa el pasivo contingente que representan los sistemas de pensiones en este país, determinado por estudios actuariales. El pasivo contingente se determina si se hace un estudio actuarial por lo que representa el compromiso de pensiones en 100 años, ¿sí? Al hacerse estas corridas se determina cuánto es el déficit o cuánto es los recursos financieros que se debieran tener para sustentar este sistema por un lapso de 100 años. Entonces, aquí los estudios actuariales nos dicen que los sistemas más importantes, como es el IMSS, como es el ISSSTE, las entidades federativas, los organismos y empresas y las universidades, representan un 147% del Producto Interno Bruto, o sea, sus pasivos contingentes, ¿sí? Esto aquí nos estamos refiriendo al compromiso, todavía sin referirnos a lo que hablaba el doctor de la ley del IMSS, de la reforma, en donde ya nos vamos a cuentas individuales. Aquí se está cuantificando el sistema de pensiones todavía de la ley 73, porque todavía hay muchísimos trabajadores que se van a pensionar bajo esa ley, y es lo que representa la carga más importante, ¿sí? Seguimos. Aquí el que sigue es una laminita rápidamente de los sistemas de pensiones de las 32 universidades públicas del país, que a pesar de que han hecho reformas, no tienen sistemas de pensiones todavía resueltos perennemente, ¿sí? Han avanzado, le han dado viabilidad por varios años, pero todavía no tienen resuelto. No pueden decir, cuando se hace un estudio actuarial se determina la viabilidad y la mayoría están por un lapso no mayor a 30 años. Entonces hay que seguir haciendo reformas, hay que seguir buscando, en muchos casos, aumentar aportaciones por parte de los trabajadores, del patrón, o aumentar lo que es la edad de jubilación. Seguimos, nos vamos si quieren a conclusiones, ¿sí? Entonces, aquí tiene una tablita de cómo está la situación de los sistemas de pensiones en este país, y se habla de que el 38% se puede considerar débil porque su viabilidad es inferior al 2015. ¿Seguimos? Y bueno, en las consideraciones finales, para no leer y repetirlo, nos vamos a la otra. Estamos hablando, y las consideraciones finales y los planteamientos que yo hacía por ahí volvemos a lo mismo. Es necesario definir y establecer un sistema de pensiones estandarizado, buscar unificar. En este país existen, y lo hablamos siempre, ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta en materia de pensiones, porque mientras en algunos organismos se puede ir un trabajador pensionado con una jubilación
jubilación una pensión sin tope de 100,000 pesos, en el IMSS se van con una pensión mínima garantizada de 2,400 pesos, ¿no? Con el apoyo para la esposa. Entonces, ahí inclusive yo planteé algunos puntos muy similares a lo que hablaba el doctor, que dice que la falta de regulación obliga a que las reformas que se han negociado, dice que ha generado inconvenientes porque algunos sistemas de pensiones, dice, logran reformas, pero o no asumen no hacen las reformas tan profundas que deberían de ser porque les implica un costo político, ¿sí? Y dice que las reformas también han sido diferentes en cada caso, por lo que se han dado heterogeneidad en los sistemas de pensiones, ¿sí? La que sigue, ahí la anterior. Ok, entonces aquí yo como consideración final planteaba de que es importante crear un modelo estandarizado de pensiones a nivel nacional y que considere lo siguiente, dice, dice que el sistema del IMSS siga operando en los términos actuales, que los sistemas que otorgan pensiones superiores a los del IMSS y que afectan o podrían afectar las finanzas públicas deben migrar a un sistema cuya pensión sea similar a la que otorga el IMSS o que establezca una pensión complementaria que satisfaga necesidades sociales de los trabajadores y funcionarios públicos. ¿Sí? Que las instituciones de seguridad social se ajusten a un modelo estandarizado, aunque administren sus sistemas privados. Y bueno, finalmente que esta reforma podría dar un mayor sostenimiento a las finanzas públicas y a los propios sistemas de pensiones, eliminando los subsidios públicos que hoy van a cargar de las finanzas públicas. Bueno, lo hice un poco rápido, espero haber sido clara en algunos puntos y gracias. Ahora tenemos ya las presentaciones de 5, casi la mitad de la mesa. Voy a pedirles a los integrantes de la mesa si tienen comentarios, opiniones, juicios respecto a lo que se ha dicho. Es la oportunidad, vamos a dar unos 30-35 minutos para esta parte y después hacer un receso para pasar a la segunda parte de la mesa. Julio, después no, después para Julio.